Ahora sí, vamos a presentar la primera sesión de la mañana, que va a ir hasta el momento del corte. Y se trata de un panel sobre teletrabajo, riesgos y controles. Mi agradecimiento en nombre de la Facultad de Ciencias Económicas. En este panel estamos compartiendo con Gerardo Gervasio, profesor también de nuestra facultad, y con Martín Bueno, abogado, pero que además de su rol profesional, que lo hace estar hoy con nosotros, integra el equipo docente del posgrado en Sistemas de Información, o sea que en nombre de la facultad y el mío propio, el agradecimiento por permitirnos participar de esta actividad y sumar desde la academia a la práctica profesional. ¿Sí? Obviamente yo decía, hablar de teletrabajo en estos tiempos es como bastante agotador, digamos, para muchos, porque se ha hablado muchísimo y porque todos hemos tenido que vivenciar esto del teletrabajo de una manera muy sorpresiva para muchos, quizás que estaban muy acostumbrados a trabajar en sus casas, en sus oficinas, pero también parte de un proceso más largo, ¿no? Que a lo mejor ya algunos teletrabajábamos desde nuestras oficinas también, ¿no? Es decir, atendíamos clientes, accedíamos a contenidos digitales, teníamos reuniones también a distancias previas a la pandemia, ¿no? Y quizás lo que sí agregó esta pandemia fue esa aceleración acerca de pasarnos, digamos, a un trabajo a distancia, del cual yo creo que está muy relacionado a la transformación digital de las organizaciones, y sobre eso me voy a estar centrando en mi presentación. Pero obviamente voy a estar contaminado por lo que ha estado apareciendo en los medios, movidas que tienen que ver con la reducción de la jornada laboral, con modelos híbridos o mixtos, con días presenciales y días a distancia, con discusiones acerca de, al final, para qué era la presencialidad, ¿no? Muchos de estos temas que están sobre la mesa, que tienen que ver con ponernos quizás a pensar un poquito de dónde venimos y hacia dónde vamos, que es un poco lo que quizás podemos hacer también desde la academia, ¿no? Pensar la contraposición entre jornada laboral y teletrabajo tiene que ver con esto de la historia, ¿no? La jornada laboral, pensada como esta jornada de 8 horas, que a veces nos parecen como cosas muy consolidadas y de toda la vida, cuando en realidad son hijas de la revolución industrial, del trabajo en línea, que quizás ahora ese trabajo en línea tiene una nueva acepción, que es la del trabajo online, ¿sí? Pero que el trabajo en línea requería esa sincronía en los horarios de trabajo, ¿no? Cuando empezamos a hablar de líneas de producción, se hacía como fundamental esto de que todos los trabajadores fueran a un local de trabajo al mismo tiempo, ¿sí? Algo que no pasaba previo a la revolución industrial, porque en el mundo de la artesanía la coordinación se hacía a otro nivel, ¿no? Y obviamente los lugares de trabajo se convertían en espacios de encuentro, de espacios de intercambio, de aprendizajes, donde la transmisión del conocimiento se hacía a partir de ese encuentro físico. Y obviamente todo esto estaba marcado por una visión de las organizaciones que tenía que ver con la supervisión del trabajo, ¿no? Con supervisar lo que hacían los colaboradores, los empleados, porque se partía de la base de que la mayoría de los trabajadores requerían indicaciones claras acerca de lo que tenían que hacer. Y obviamente una concepción que hay atrás de todo esto, que es pagar por el tiempo de las personas, pagar por las horas dedicadas al trabajo, las horas que les quitamos a esas personas de su vida personal, del ocio, de la recreación. Y cuando empezamos a hablar de teletrabajo, obviamente tenemos que contextualizarlo en una sociedad del conocimiento, en la posibilidad del trabajo a distancia o online, pero también tenemos que contextualizarlo en un mundo de hiperconexión, donde estamos todo el tiempo conectados a través de dispositivos móviles, estamos todo el tiempo recibiendo noticias, participando en redes sociales, pero también donde todo el tiempo estamos accediendo a las novedades de nuestro trabajo. Y esto hace que, obviamente acrecentado en la pandemia,
podamos estar trabajando desde cualquier lugar, y el encuentro pasa a ser un encuentro virtual, y los aprendizajes también se dan en ese nivel. Hoy en la Facultad de Ciencias Económicas, y obviamente en otras instituciones universitarias, estamos en un proceso fuerte de discusión acerca de cómo va a ser el año 2022, bajo dos supuestos: de que la pandemia continúe y que podamos volver a las actividades presenciales como era antes de la pandemia, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿qué grados van a tener la presencialidad y la virtualidad, o la enseñanza a distancia o mediada por tecnología? Porque obviamente el otro gran cambio que está mencionado por ahí tiene que ver con cómo ordenamos las jerarquías en las organizaciones también, ¿no? Es decir, aquello de la supervisión, seguramente que estemos migrando cada vez más hacia la cooperación, principalmente porque tenemos cada vez más trabajadores y trabajadoras muy especializados en sus contenidos, que requieren menos supervisión y más alineación quizás, y eso tiene que ver también con cómo se desempeñan esos trabajadores y trabajadoras en sus nuevos desafíos. Y eso también mueve un cambio sustancial que tiene que ver también con esto de la jornada laboral y la duración de la jornada laboral, que es, en lugar de pagar por el tiempo de las personas, pagar por el conocimiento y las habilidades que tienen esas personas, ¿sí? Y ahí hay grandes desafíos que tienen que ver con entender trasfondos profundos de lo que es el trabajo. Ayer yo compartía una mesa con una profesora de filosofía de la Facultad de Humanidades, y reflexionábamos sobre eso, ¿no? Sobre el rol que puede tener la filosofía en el futuro, ¿no? En tiempos donde nos estamos haciendo tantas preguntas, donde tenemos que cuestionarnos nuestras prácticas y nuestra historia, y los desafíos éticos que tienen que ver con el uso de la tecnología, hacen que seguramente tengamos que recurrir a profesionales de la filosofía para ayudarnos a hacernos esas preguntas acerca de qué implica el trabajo, qué implica la remuneración, por qué estas estructuras organizativas que nos dimos durante toda esta época post-revolución industrial hasta nuestros tiempos. Estamos en momentos donde hay que cuestionarse mucho, y nosotros como profesionales vinculados a los riesgos, el control, la auditoría, tenemos que hacernos esas preguntas, cuestionarnos nuestras prácticas y cuestionarnos lo que estamos haciendo. Por lo tanto, esto del teletrabajo hay que mirarlo bastante más allá de lo obvio, digamos, que tiene que ver con la regulación o con la gestión de teletrabajadores. Tenemos que verlo en el contexto de la transformación digital de las organizaciones. Y ahí, para que quede claro este concepto, me gusta aclarar de que cuando nosotros pasamos de la época de los vinilos a los discos compactos, a los CDs, lo que hicimos fue sustitución. Y eso también fue lo que hicimos cuando hicimos muchos cambios en la forma de hacer cosas durante la pandemia. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos de dar clases presenciales a dar clases expositivas a través de Zoom, lo que hicimos fue una sustitución tecnológica. Lo que hicimos fue cambiar la clase en el aula por una clase en un aula virtual, en un espacio sincrónico, donde el docente él tenía el control y exponía, como lo estoy haciendo yo ahora en esta mesa, y eso es sustitución tecnológica, ¿sí? La verdadera transformación tecnológica se dio no cuando pasamos del CD al MP3, sino cuando pasamos del CD a Spotify, cuando pasamos a cambiar la forma del consumo de la música, cuando pasamos de tener el concepto de poseer discos al concepto de escuchar discos, o escuchar canciones directamente y ni siquiera discos, ¿no? Tengo un vínculo cercano al sector de la música, y los músicos están sufriendo mucho dolor en el tema de no poder hacer discos conceptuales, porque ya la música no se consume en formato álbum, se consume en formato individual de canciones sueltas. Y eso es verdadera transformación. Entonces, la transformación digital en las organizaciones no es simplemente pasar al teletrabajo y que el trabajador siga haciendo lo mismo, no es pasar del aula presencial al aula por Zoom, sino que es repensar los procesos, repensar lo que hacemos. Por eso a mí me gusta hablar del cambio que deberíamos impulsar, que es pasar de una flexibilidad del teletrabajo, es decir, de cambiar el punto de discusión
y no solo hablar de teletrabajo, sino hablar de transformación digital del trabajo, ¿sí? Cuando hicimos teletrabajo, lo que cambió sustancialmente es dónde lo hago. En lugar de hacerlo en la oficina, lo hago en mi casa, pero sustancialmente qué es lo que hago sigue siendo lo mismo en la mayoría de los casos, ¿no? Es decir, seguimos, si soy una persona que atiende público, pasé de atender quizás en un mostrador o en una oficina o con el teléfono fijo de la empresa, a atender a través de un teléfono IP en mi computadora, o por videoconferencia, o por un chat. Pero sustancialmente lo que hago es lo mismo, y es un momento para pensar si no tenemos que además cambiar qué es lo que estamos haciendo. Obviamente la flexibilidad en el teletrabajo nos implicó nuevos controles, nuevas formas de supervisar el proceso que se venía haciendo. Muchos gerentes, muchos supervisores, se encontraron con grandes dificultades porque estaban acostumbrados que el control o la supervisión de los trabajadores era por una cuestión de verificar horario y de mirar qué estaban haciendo, ¿no? Cada tanto pasar por el escritorio a ver lo que estaban haciendo. Y la transformación digital, y el teletrabajo implicó que era mucho más difícil ver lo que estaba haciendo el trabajador o la trabajadora, y muchos empezaron a pensar en tecnología para verificar el horario de trabajo de las personas, para ver si podían controlar qué era lo que estaba haciendo la persona en su computadora durante el horario de trabajo. Y en realidad tenemos que pensar de que los desafíos van a ser mayores, que vamos a pasar a nuevos procesos, a nuevos objetivos, y una nueva dimensión de lo que implica trabajar. Entonces la flexibilidad del teletrabajo va más allá cuando pensamos en transformación digital. Ya no es una cuestión de verificar si la persona está trabajando de 8 a 18 y cuánto tiempo se toma de descanso y qué hace durante su trabajo, sino que tenemos que empezar a tener otra mirada sobre esto. En el teletrabajo seguimos pagando por hacer, y en la transformación digital de trabajo, seguramente en un futuro cercano deberíamos empezar a pensar en pagar por saber, ¿sí? Pagar por ese conocimiento que yo mencionaba en la slide anterior. Y deberíamos pasar, obviamente, del estar conectado al estar disponible, que es una dimensión mucho más compleja que la hiperconexión, digamos, de estar disponible en el sentido de estar 7x24, ¿sí? O de que el horario sea flexible. Pasa por pensar sobre qué hace el trabajador y cuál es su importancia en nuestra estructura organizacional. Entonces, todo esto obviamente lo que trae es, en cualquiera de estas dos visiones, nuevos riesgos, ¿sí? Porque estamos cambiando cómo hacemos las cosas, y eso implica desafíos enormes para la profesión en términos de mirada sobre estos temas, sobre lo cual obviamente mis compañeros Gerardo y Martín van a estar profundizando en temas específicos de la mirada inmediata, pero no quería dejar pasar la oportunidad para tener esta visión sobre un poco más allá, ¿no? Sobre lo que deberíamos esperar de estos procesos de transformación digital en el trabajo. Y yo cuando me puse a pensar y a charlar con colegas sobre los impactos del teletrabajo, empecé a tirar algunas ideas que voy a mencionar simplemente para que las tengan como dimensiones del análisis a partir de la profesión, ¿no? Obviamente el teletrabajo implica un uso intensivo de las TIC, y esto implica temas digamos, de ciberseguridad, de nuevas miradas sobre las tecnologías que utilizamos. Cuando pasamos a trabajar a distancia, cuando empezamos a trabajar de nuestras casas, empezamos a ver un montón de temas complejos, ¿sí? Que no teníamos tan resueltos, o que creíamos que estábamos en un entorno seguro porque el trabajador o la trabajadora estaba en nuestras oficinas, ¿no? Por ejemplo, el acceso remoto a información confidencial, ¿no? Es decir, creíamos que si el funcionario venía a trabajar en una oficina, en una computadora que nosotros le proveíamos, no había un riesgo importante de fuga de información. Y sin embargo, cuando pasamos al teletrabajo y pasaban en casa, muchas empresas las vi preocupadas sobre el tema, bueno, pero ahora van a acceder a los archivos desde afuera, desde sus casas, y por lo tanto se pueden llevar la base de los clientes, o pueden compartir información confidencial. Pero la realidad es que todos los puestos de trabajo, también en la oficina, ya estaban conectados a internet,
tenían puertos USB que permitían copiarse información, tenían acceso a un mail para enviarse a sí mismos información hacia afuera. Por lo tanto, lo que hizo el teletrabajo, o la virtualidad, o la distancia, es hacer evidente el impacto que tiene la tecnología en muchísimos de estos procesos, ¿sí? Otro aspecto vinculado a riesgos tiene que ver con la ventana de trabajo, ¿no? El horario de trabajo. Cuando los trabajadores coincidían en un horario, los esfuerzos de supervisión, de control, de medición, de análisis de sus actividades, estaban concentrados en esa ventana de trabajo. Ahora después, Martín seguramente sea quien introduzca el tema de cómo la ley de teletrabajo permite jornadas laborales mucho más largas y mucho más flexibles en cuanto a la cantidad de horas y un control que es semanal. Pero eso también va a implicar cambios en los controles, ¿no? Es decir, había muchas de las actividades que hacíamos que tenían que ver con analizar el trabajo de las personas durante la jornada laboral. Y ahora vamos a tener jornadas laborales de 24 horas, ¿sí? Los 7 días de la semana, porque el control es de base semanal. Y eso también tiene que ver con la sincronía, ¿no? Es decir, con que no todos van a estar trabajando al mismo tiempo, y que muchas de las tareas van a ser asincrónicas. Muchos trabajadores seguramente puedan trabajar offline y periódicamente subir contenidos online, ¿no? Entonces eso también cambia muchísimo la forma de trabajar. Ahí yo menciono además la diversidad cultural que esto va a traer aparejado, ¿no? El teletrabajo, Uruguay es un país que en los últimos años ha tenido una migración importante, la llegada de muchos migrantes, pero es un país que históricamente no era tan diverso culturalmente en cuanto a su población y a sus trabajadoras y trabajadores, pero el teletrabajo da una dimensión adicional sobre esto, ¿no? La posibilidad de tener trabajadores que ni siquiera vivan en Uruguay, ¿sí? Que estén fuera del país y trabajen para Uruguay desde el exterior. Cuando nos acostumbramos al teletrabajo, esta dimensión va a tener un peso significativo importante, la riqueza de la diversidad cultural puede ser significativa, pero también los desafíos en cuanto a riesgos y controles, ¿no? Es decir, a cómo entender determinadas prácticas, determinadas formas de hacer las cosas que no siempre son iguales en todos los países. También hay un montón de aspectos informales que tienen que ver con el teletrabajo, ¿no? El tema del encuentro, del café, de los vínculos sociales, que son puntos a veces del desarrollo del trabajo en equipo, de tener la camiseta puesta en la organización, ¿no? Es decir, es bastante más difícil construir relaciones y vínculos emocionales en la distancia y en el teletrabajo, ¿sí? A pesar de que no es imposible, ¿no? Lo vemos en muchos jóvenes que tienen relaciones de amistad muy fuertes con personas que jamás vieron presencialmente. Lo hemos visto también en relaciones sentimentales hechas y sostenidas a distancia, y también en relaciones de colaboración, de partners, de socios, de negocios y de colegas a nivel internacional sin ningún contacto presencial. Pero sin duda es más difícil, y también eso implica riesgos respecto a, por ejemplo, a la alineación de objetivos, ¿sí? Obviamente hay impactos importantes en la salud, en la pandemia lo vimos mucho relacionado a salud mental, pero el teletrabajo, el aislamiento, el trabajo remoto, hace que los riesgos de problemas vinculados a la salud mental y al aislamiento sean importantes, y esos son riesgos que tienen que ver con los trabajadores y que tienen que ver con la empresa. Pero también riesgos vinculados hasta temas ergométricos, vinculados a las condiciones en que los trabajadores desempeñan su tarea, y sobre eso van a estar también hablando cuando hagamos mención a la ley. También quiero hacer una mención especial a las mujeres y el teletrabajo, porque en una sociedad aún todavía muy machista, muy patriarcal, las mujeres cuando pasan a hacer tareas de trabajo desde el hogar, tienen en muchos de los casos la doble carga de las tareas del hogar, digamos, ¿sí? Cuando pasamos al teletrabajo y en un hogar estaban tanto el padre como la madre,
quizás en la mayoría de los casos, por un tema de estructura social, se sobrecargó a las mujeres porque eran las que tenían que atender a sus hijos e hijas, por ejemplo, con actividad escolar a distancia. Pero las mujeres tienen, es decir, entender esta realidad es importante para entender cómo le impacta el teletrabajo a nuestras trabajadoras, ¿sí? De que esta realidad debería ser algo que tenemos que cambiar, pero que todavía falta mucho por hacer. Y sobre supervisión ya mencioné, y no me quiero ir demasiado en tiempo, y por eso quería en la jornada de hoy que se llevaran dos grandes conceptos. Uno es el tema de la transformación digital como algo que va más allá del teletrabajo, y el otro es el tema esto de las N dimensiones que podemos encontrar para ver nuevos riesgos y desafíos en relación al trabajo a distancia y a la transformación del trabajo digital.